hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando. Como todo lo que tiene que ver con el corazón, sabrás cuando lo hayas encontrado. Steve Jobs. Hola a todos, bienvenidos. Somos el equipo 2 formado por estudiantes de la Universidad Alfa y Omega. Actualmente nos encontramos cursando el segundo semestre en la carrera de Pedagogía, llevando la materia de Ética Profesional, siendo esta impartida por el profesor Franklin Cordero Alvarado. Nuestro equipo está conformado por mis compañeros Guadalupe García, Óscar Alejandro, Jacqueline Chanona, Rosaelda Hernández, Montserrat Arias, Prusia Báez, Eduardo Guzmán y su servidora Fernanda García. Vamos a sumergirnos en un tema fascinante y profundamente influyente en nuestras vidas cotidianas, la ética. La ética es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero, ¿sabías que no hay una única manera de entender la ética? De hecho, hay varias concepciones diferentes, cada una con su propia perspectiva sobre cómo debemos actuar y por qué. En este video exploraremos algunas de las teorías éticas más importantes y cómo cada una nos ofrece una manera distinta de pensar sobre nuestras decisiones y acciones. Bien, ¿qué es el relativismo ético? Es un sistema que consiste en aplicar la verdad, aquello de que nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mire. Por esta razón estudiaremos lo que los estudiosos de la ética han llamado relativismo ético. Bien, el relativismo ético es la creencia de que es aceptable que existen diferencias éticas y morales entre las personas o sociedades. Existen dos tipos de relativismo ético: el subjetivismo ético y el relativismo cultural. Algunas de sus características son: rechaza la idea de que la verdad sea una sola y sea objetiva. Sostiene que la verdad debe ser contenida por su contexto. Así pues, la creencia de estas personas sobre si una acción está bien o mal, es buena o mala, son determinadas por cómo la gente se siente acerca de dicha acción y no por un sistemático análisis ético. Así, lo que para uno puede ser bueno o malo puede no ser visto de la misma manera por un vecino, dependiendo en las variaciones de opiniones y sentimientos. Estas diferencias son aceptables para los subjetivistas éticos. Por otra parte, el relativismo cultural sostiene que las evaluaciones morales están en las raíces y no puede ser separada de las experiencias, creencias y comportamientos de cultura particular. Por lo tanto, lo que es bueno en una cultura puede no ser en otra. Para finalizar, dentro del relativismo ético, es lo mismo que un legislador declare que está en contra del aborto, mientras que otro grita que está a favor, posiciones resulten iguales y válidas. Yo les voy a hablar del eudemonismo. El eudemonismo, representado por el filósofo griego Aristóteles, consiste en el ejercicio, la actividad y la perfección de las capacidades y disposiciones del ser humano. Como ejemplos tenemos a los maestros con verdadera vocación, que dedican su vida a educar a niños, a jóvenes y formar hombres y mujeres útiles para la sociedad. El eudemonismo es una postura ética filosófica que fundamenta las acciones morales del ser humano en la felicidad. Es decir, la única manera de ser felices sería obrando correctamente. El eudemonismo es una corriente filosófica que recoge diversas teorías éticas. Las normas morales están basadas en la felicidad plena. La felicidad se logra a través del uso adecuado de la razón. Dejarse llevar por las pasiones no suele conducir a la felicidad. Busca vivir y actuar conforme a la razón. La importancia del eudemonismo es que por medio de su aplicación se puede alcanzar cierto nivel de bienestar psicológico de tipo positivo,
que ayuda a las personas a lograr su felicidad. Este tipo de pensamiento también ha incentivado a las personas alrededor del mundo y para ayudar a los más necesitados. El hedonismo. El hedonismo comprende varias esferas del individuo actual que quizás desconoces. El hedonismo comprende la filosofía de que como seres humanos buscamos experimentar placer constante, disminuyendo el dolor, pero placeres moderados y sostenibles que contribuyen a una vida tranquila y libre de dolor. Por lo cual existen tres tipos de placeres: placeres naturales y necesarios. Estos son esenciales para la vida y la salud, como el comer, beber, dormir y la amistad. Satisfacer estos placeres es fundamental para la felicidad. Placeres naturales, pero no necesarios. Incluye los placeres que, aunque son naturales, no son esenciales para la supervivencia. Ejemplos son el lujo en comida o el tener una pareja sexual atractiva. Placeres ni naturales ni necesarios. Estos placeres son derivados de deseos vanos y no son naturales, como el poder, la fama o la riqueza excesiva. Epicuro aconseja evitarlos, ya que no contribuye a la verdadera felicidad y pueden generar ansiedad. Son productos de deseos vacíos y generan más ansiedad. Los placeres deben ser buscados de manera equilibrada para evitar la dependencia y para evitar los dolores futuros. El hedonismo supone un modelo ideal para el ser humano. Algunas de sus características son las siguientes. El objetivo principal es la búsqueda y satisfacción del placer. Crear un plan de estrategia con la finalidad de cumplir sus propios deseos y necesidades. Experimentar constantemente emociones positivas. Vivir emociones que representan una alta carga de intensidad. Estar constantemente centrados en el presente o en el futuro a corto plazo. Ejemplos de los hedonismos. El primer ejemplo es invertir dinero en un viaje costoso. Esto provocará placer, es una forma de hedonismo, siempre y cuando estos gastos no afecten al extremo la propia economía posterior. Recordemos que el hedonismo siempre evita su sufrimiento futuro. Elegir cuidadosamente los alimentos que consume, prestando atención a la calidad, el sabor, la textura, pero también evitando el exceso de alimentos que pueden provocar molestias posteriores. Ejercitar el cuerpo son actividades que produzcan placer y con el objetivo de evitar malestares posteriores. Con lo que es el tema, vamos con el que es el estoicismo. El estoicismo es una filosofía de ética personal basada en su sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Los estoicos creían que todo alrededor operaba según bajo la ley de causa y efecto, que dotaba al universo de una estructura racional. En pocas palabras, toda reacción tiene una reacción. Esta doctrina filosófica está basada en el dominio y control de los hechos, cosas, pasiones que perturban la vida, valiéndose de la razón y del carácter personal. El estoicismo predica lo que es el valor de la razón, al proponer que las emociones destructivas son el resultado de errores en nuestra manera de ver el mundo, y ofreció una guía práctica para permanecer resueltos, firmes y en control de la situación. Según esta doctrina, las personas tienden a ser más disciplinadas, autocontroladas y tolerantes, empleando para ello lo que es la razón. A través de este camino se puede alcanzar lo que es una vida armónica y virtuosa. Y bueno, ¿qué es ser el estoicismo en la actualidad? En la actualidad, el ser estoico es sinónimo de ser calvo, o como bien se dice, tener la cabeza fría. Es decir, ejercer una actitud de autocontrol y resistencia a las pasiones humanas. Cuando decimos que alguien se tomó una noticia con estoicismo, queremos decir que reaccionó con entereza sin entregarse al dolor. Lo mismo puede aplicarse en situaciones de extrema alegría, de tensión o cualquier otra emoción humana. En este caso, lo que es pedagogía, el estoicismo se puede aplicar al poder impartir las clases sin que nos afecte dentro o fuera del aula en la que estamos impartiendo las clases. Bueno, yo les vengo a hablar acerca del positivismo. El positivismo inició en Francia en el siglo XIX con Agustín Comte. El ámbito ético del positivismo se centra en la idea del juicio moral que se debe estar fundamentados en hechos concretos. En resumen, el positivismo ético busca aplicar
métodos científicos para investigar y comprender cuestiones morales que se deben estar basadas en lo empírico más especulaciones fisiológicas o religiosas. Unos ejemplos del positivismo en la vida cotidiana sería el enfoque que se utiliza en la medicina, como los doctores siguen un método positivista a diagnosticar y tratar enfermedades basándose en las observaciones de pruebas en los laboratorios o estudios clínicos. Otro ejemplo del positivismo ético sería la idea de una persona que cumple con sus deberes morales a pagar sus impuestos. Otro ejemplo del positivismo: una persona que sigue el positivismo ético podría ser un abogado que cumple con sus deberes, representar a sus clientes de manera profesional, ética, respetuosa a las leyes. Un ejemplo del positivismo ético de una persona sería la honestidad, el respeto, el ámbito de la toma de decisiones y la empatía con las demás personas que le rodean. Sobre el formalismo kantiano, que es una teoría ética propuesta por el renombrado filósofo alemán Immanuel Kant en su obra Fundamentalización de la metafísica de las costumbres. Esta teoría establece un marco sólido y racional para la moralidad basado en el deber de la razón y práctica. Kant argumenta que la moralidad no puede depender de nuestros deseos o intereses personales, ni tampoco de las consecuencias esperadas de nuestras acciones. En cambio, sostiene que la moralidad se fundamenta en una obligación moral, en el actuar de acuerdo con el deber y el respeto de la ley moral. El núcleo del formalismo kantiano radica en un concepto de imperativismo categórico. Este imperativo es un principio ético universal y racional que debe ser dirigido por todas las personas en todas las circunstancias. Según Kant, debemos actuar de tal manera que nuestras acciones puedan ser convertidas en una ley universal, es decir, ser implacable en todas las personas en situaciones similares. El formalismo kantiano destaca la importancia de la autonomía moral, es decir, la capacidad de la razón que determina las acciones moralmente correctas. Kant argumenta que los seres humanos poseen dignidad intrínseca y deben ser tratados siempre con fines en sí mismos y nunca por medios para alcanzar otros fines. En este sentido, el formalismo kantiano enfatiza en la idea de la moralidad que no depende de circunstancias particulares, deseos individuales o inclinaciones subjetivas, sino que se basa en principios racionales y universales. Esto implica que nuestras acciones deben ser guiadas por la razón práctica y deber moral, en lugar de buscar resultados egoístas o temporales. En resumen, la formalización de kantiano es una teoría ética que propone una base sólida para la moralidad basada en el deber y en la razón práctica. Se destaca por un énfasis en el imperativo categórico, la autonomía moral y los tratos de seres humanos como fines en sí mismos. A través del formalismo kantiano, Kant busca establecer un marco ético universal y racional que trascienda a circunstancias individuales y promueve el respeto y la dignidad en El utilitarismo es una teoría ética que trata de diferenciar el bien del mal al enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. Es una versión del consecuencialismo. El utilitarismo determina que la opción más ética es la que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas. ¿Cómo sirve en la pedagogía? Educar moralmente al alumnado desde una perspectiva utilitarista implica enseñarles que hacer lo correcto es hacerlo útil y esto a su vez se traduce en lograr la felicidad para el mayor número de personas. La moral utilitarista reconoce al ser humano el poder sacrificar su propio bien por el bien de los demás. Solo rehúsa admitir que el sacrificio sea un bien por sí mismo, un sacrificio que no aumenta ni tienda a aumentar la suma total de la felicidad, lo considera desperdiciado. El utilitarismo requiere que uno cometa acciones injustas en ciertas situaciones y debido a que esto es fundamental, defectuoso, algunas cosas deberían hacerse sin importar
las consecuencias positivas que podrían surgir. El razonamiento de moral utilitario es prevalente en nuestro diálogo político y moral. Es el único marco moral que puede ser usado para justificar el uso de fuerza militar y hasta la guerra. También es una perspectiva de las cuestiones éticas mucho más común en el mundo empresarial, ya que toma en cuenta los costos y beneficios. Esperamos que este recorrido por las diferentes concepciones de la ética te haya brindado una nueva comprensión y te inspire a reflexionar sobre tus propias decisiones morales. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración de la ética.